De esta manera vamos a aprender de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a aprender acerca del tema el varón de dolores profetizado. Encuentra usted en su Biblia en el Salmo 22, en el Salmo 22, en el versículo número 1, donde leemos que escribió el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta es una expresión de el salmista David. Siéntense, amados hermanos. Esta es una forma en la que el Espíritu de Dios, no cabe duda, tomó al salmista y de acuerdo a la experiencia que él estaba pasando por ese momento, es que él escribe este salmo sin saber que lo que él estaba haciendo era profetizar acerca de el varón de dolores, que posteriormente nosotros conocemos, sabemos quién es, que es Jesús de Nazaret. En esa escritura vemos cómo el salmista, como hombre, como persona, expresa su dolor, expresa su aflicción, expresa el quebranto por el que él está pasando. Y como ya dije, sin saber que lo que él está haciendo es profetizar acerca de el sufrimiento de Cristo Jesús. En esa porción de la Escritura hay un grito de angustia, así como también un canto de alabanza, porque hasta el versículo 22 encontramos cómo detalladamente el escritor bíblico sigue expresando el dolor que sufriría nuestro Maestro, nuestro Salvador, el Dios hombre. Él dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Oiga cómo el salmista hace énfasis y hace ver la condición. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él ahora. Miren, el salmista está pensando como los amigos, como nosotros también, cuando testificamos, cuando decimos que confiamos en Dios. Sin embargo, hay circunstancias, hay momentos en las que en más de alguna ocasión hemos expresado, no hemos sido la excepción de decir o de sentir como de que estamos solos. Aquí el salmista está expresando que se sentía solo. El Señor Jesús también se sintió solo por algún momento. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven
me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Oiga, qué situación. Si usted le pone sentido, se va a dar cuenta que realmente el Señor sufrió, y todo por amor, y por amor a nosotros. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hay palabras, expresiones aquí que si no se explican van a tener muy poco sentido, como la palabra tiesto. Muy pocos saben lo que es un tiesto. Es un pedazo de una olla, de un comal que es de barro y que después ya desechado, ya para poco sirve, no tiene mayor función. Y así llega él a sentirse aquí, el salmista: como un tiesto se secó mi vigor, dice. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El sufrimiento que aquí él está experimentando moralmente, el salmista, es grande. Es grande, y qué bueno que haya quedado aquí escrito. El Espíritu de Dios lo inspiró para que ahora nosotros lo leamos y nos demos cuenta, mis hermanos, todo lo que realmente se escribió ha tenido su cumplimiento. Es una vista de lo que sucedería más adelante. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Todo esto que el salmista expresa, lo vemos nosotros más adelante, cómo el Señor se anticipa a decírselos, a contarles. Y en Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora es aquí Jesús anunciando lo que él mismo iba a experimentar.
lo que Él mismo iba a sufrir. En Lucas capítulo 9, en el versículo 22 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Si usted se da cuenta, va a ir viendo mentalmente un panorama de dolor, de sufrimiento, un momento en el que uno podría decir: realmente el Señor dio todo con tal de que nosotros no suframos. Él sufrió todo por usted y por mí, hermano y amigo, de manera que nosotros debemos de aprovechar y hacer un recuento del sufrimiento de Jesús. En Lucas capítulo 22, en el versículo 37, dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, oiga lo que dice, tiene cumplimiento. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El Señor está ahí platicando, haciéndoles ver a su círculo más íntimo, que eran los discípulos. Esto se lo está diciendo Él a ellos para que cuando esto ocurra, lo recuerden. No se asombren, sino por el contrario digan: Él lo dijo, Él lo anunció, Él lo advirtió, y entonces ahora lo estamos viendo. Por eso el apóstol Juan, en una de sus cartas, él lo dice con mucha claridad. El apóstol Juan, cuando escribe, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 5, en la primera parte. Es porque el Señor se los había ya anunciado, les había dicho muchas cosas que nosotros ahora estamos viendo en cuanto al sufrimiento que el Señor experimentó. El varón de dolores profetizado. Juan capítulo 3 y en el versículo 14, el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínese usted si entendieron todo esto los discípulos. Yo creo que ellos todavía estaban viendo las cosas oscuramente, como dice el apóstol Pablo. Ellos no entendían claramente que les estaba hablando de la crucifixión. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está diciéndoles: yo me voy a morir, me van a crucificar, yo no voy a estar más tiempo con ustedes, pero quiero que lo sepan, que todo lo estoy haciendo por amor, todo lo voy a hacer porque les amo. Isaías capítulo 50 en el versículo 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Miren cómo el Señor nos aclara. Nosotros, los que estamos reunidos en esta reunión, valga la redundancia, los que
estamos aquí congregados y los que nos escuchan a través del internet. Hermanos, nosotros somos muy frágiles, nosotros somos muy dóciles. Un desprecio no lo soportamos. Algún impedimento, un obstáculo que haya, pues sencillamente optamos por retirarnos, por ya no asistir, porque decimos, me ofendieron, hay problema, no me dejan entrar. Así que lo más sabio, lo prudente es que yo ya no asista. El Señor dio su cuerpo. Vi mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Mire, le jalaban. Usted sabe lo que eso causa dolor. Si cuando uno estaba en la escuela le decían los compañeritos, ¿querés ver a Dios? Y lo tomaban por este lado, mire, y le hacían así, pero sin lástima, y uno con tal de que no le doliera, uno levantaba el rostro. Mire qué juegos esos. ¿Querés ver a Dios? Decía. ¿Se imagina usted lo que hacían con el maestro? Todo el golpe y todo lo que estaban haciendo. Dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué palabras esas, verdad? Que si no tienen la aclaración, hay que acudir al diccionario para entender de que se trata de escupidas, molestia, ofensas, que hermanos, yo creo que usted y yo no las toleraríamos así, al grado que el maestro de Galilea tuvo que soportar, y todo por amor. Amén. Por amor. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fueron sus rebeliones, fueron sus estilos de vida los que él sufrió, no por él, sino por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso es nuestro Dios, mis hermanos, que Él lo hizo todo por nosotros. Nosotros ya solo estamos para recibir. ¿Cuántos lo reciben? Recibir todas las promesas que Él ha hecho a través de su palabra. El Espíritu de Dios inspiró a los escritores para que quedaran estos 66 libros, y ahí nosotros podamos encontrar las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados para ir al cielo. El Señor no quiere que nosotros suframos. Él no quiere que nosotros suframos. Por el contrario, la Escritura dice, la Escritura asegura, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que seamos felices. Como leíamos anoche, que tengamos alegría porque hemos sido perdonados por la desobediencia del pasado, y en muchos casos todavía presente. Todavía hay desobediencia presente y todavía nos siguen perdonando. Isaías 53:5 nos lo dice claramente. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es de darle gracias a Dios, es de alegrarnos. Marcos capítulo 15 y en el versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que dice el Salmo 22, y aquí encontramos esta expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Entre nosotros muchas veces también nos hemos expresado de esta manera. Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido afligidos, nos hemos sentido que el cielo y la tierra se nos juntan y nosotros en medio ya no aguantamos. Pero ¿será realmente como el sufrimiento que experimentó el Señor? Yo creo que no. Yo creo que no, mis hermanos. Apenas son leves tribulaciones, dice la Escritura. Leves tribulaciones. Y nosotros nos sentimos tan acongojados, tan tristes, tan desesperados. Y el Señor mismo lo experimentó. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía, oiga, y estando en agonía. Todos sabemos que agonía es cuando una persona está a punto de morir. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hoy se le conoce con el nombre de estrés. Cuando una persona está angustiada, cuando una persona está sufriendo. El Señor sabía que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a ser crucificado, de manera que aquí dice la Escritura que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El dolor, mis hermanos, que experimentó Jesús es grande, como para que nosotros en este tiempo lo apreciemos. Es decir, consideremos que lo que Él hizo en nuestro favor no tiene precio. No podemos nosotros pagar, como el escritor del himno dice, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos? No hay un precio, no hay un valor que nosotros podamos dar para pagar el precio de nuestra salvación por todo lo que el Señor Jesús sufrió. Hebreos capítulo 2, en el versículo 10 dice: porque convenía a aquel cuya causa son todas, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oiga, nosotros conocemos aquel refrán muy conocido, que el que quiere celeste, que le cueste. ¿No será que al Señor le costó el que nosotros ahora disfrutemos una salvación tan grande? ¿Verdad que sí? ¿Con qué razón el escritor nos recomienda y nos dice y nos recuerda que no tengamos en poco la salvación tan grande que el Señor ha hecho por nosotros? No debemos de menospreciarla, sino que debemos, por el contrario, estar firmes, estar atentos, para que de esta manera nosotros podamos decir: si lo que el Señor sufrió por mí, por mi causa, yo lo debo de apreciar. En el capítulo 13 y en el versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es Él el que padeció. Nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta, mis hermanos, todo lo que Él experimentó
y entonces decir, vale la pena. Es entonces que yo voy a considerar todo lo que el Señor ha hecho en favor mío. ¿Cuántos lo consideran que fue a favor suyo? Amén. Es a favor nuestro, mis hermanos. Es a favor suyo, amigo, por lo que Él padeció, para que usted no sufra, para que usted no padezca. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué le doy las citas? Es para que usted las anote y luego usted las corrobore, para luego usted diga, es cierto, la Escritura lo dice, porque ahí es donde encontramos el testimonio de nuestro Salvador, de nuestro Señor, y Él fue el que recomendó en San Juan 5:39, cuando dice, escudriñad las Escrituras. Porque cuando nosotros abrimos las páginas sagradas, cuando nosotros buscamos, ahí encontramos todo lo que Él hizo a favor nuestro. Esa es la razón. No se olvide que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos el testimonio de Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y de ahí que lo que decimos no es nada más una expresión repetitiva cuando decimos Cristo vive. No es nada más una repetición que debemos de tomar en cuenta, que aquí dice, pero vivificado en espíritu. Ciertamente murió en la carne, pero ahora está en gloria. Amén. Y está en medio nuestro, porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, donde 12 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Amén. Así que el Señor está aquí, mis hermanos, Él está aquí y nosotros lo debemos de apreciar. Luego vemos el cumplimiento de la profecía, cómo es que se burlaron de Él. En Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, encontramos la escritura que nos describe cómo en aquel tiempo los que lo martirizaban, los que estaban ahí dándose gusto, hermanos, imagínense todo lo que hicieron ellos, los romanos e incluso los judíos, viendo y apoyando el sufrimiento. Mateo capítulo 27, en el versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Lo decían de una manera burlesca, lo decían como para ofenderlo. En el versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos, aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía, que todo lo que él iba a padecer, ahora ya estando él en la cruz, estando él en ese ambiente de dolor, hermanos, es como
momento para decir y pensar. A veces uno dice nada más cuando ve aquella película, hermanos, 12 horas nada más, según la descripción, 12 horas que aún no se puede contemplar todo el sufrimiento y todo el dolor que nuestro Señor padeció. Lucas capítulo 22, versículo 63. Lucas capítulo 22, en el versículo 63, encontramos otra escritura que leemos. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Mire, hasta los de menor rango, los custodios, se burlaban de él. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Todo eso el Señor lo sufrió por amor, mis hermanos. En el capítulo 23 de Lucas y en el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Miren cómo se burlaban de él. Cómo se burlaban de él. Y él, como manso cordero, enmudeció. No abrió su boca. Y hermanos, nosotros muchas veces no soportamos y respondemos con 2, 3. Con 2, 3 respondemos de tal manera que la otra persona se sienta ofendida. En el versículo 36, siempre del capítulo 23, dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. El Señor dijo: sed tengo. Y en lugar de darle, aunque sea agua pura, lo que le dieron fue vinagre. En otra escritura dice que mezclara con mirra, que es una especie de droga, pero él al darse cuenta no lo tomó. Hermanos, el sufrimiento de Jesús fue grande. Lo escarnecieron, fue injuriado. Mateo 27, 39. Mateo capítulo 27, en el versículo 39 dice que fue injuriado. Esa palabra, hermanos, injuriado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. A veces hasta la boca se hace, con la boca se hacen gestos, ¿verdad? Muestra de inconformidad, muestra de desaprobación. Yo he visto cuando una persona está en desacuerdo de lo que se le dice, hace gestos, ¿verdad? Menea la cabeza, menea lo bien que hace retuerce la boca, los labios. Y aquí dice, aquí nos está diciendo el escritor cómo le injuriaban. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, como quien dice, pobre. Y todo lo que decían, y hacían gestos, mostrando su desaprobación. En Marcos capítulo 15, en el versículo 32, no se olvide del orden de los evangelios que nos sirve para encontrar la escritura. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 32 dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos.
también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Se refiere a aquel ladrón que decía, si eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y es cuando tiene que intervenir al que le llaman el ladrón bueno. Si era ladrón también era malo, pero él se le conoce de esta manera porque dijo: nosotros estamos pagando lo que hemos hecho, los pecados, los agravios, pero este hombre, yo no creo que haya hecho algo malo. Y es cuando él hace una petición: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso le valió que le dijera el Señor: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, el Señor Jesús fue injuriado, fue maltratado y al final fue crucificado. Mateo 27:35 dice, Mateo 27:35. Todos sabemos que el morir crucificado era una maldición. Y aquí en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que leímos en el Salmo 22, ahí encontramos ahora el cumplimiento de esta profecía. Cuando el Señor fue crucificado, dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos capítulo 15 y en el versículo 24. Marcos capítulo 15 en el versículo 24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Oiga, ellos vieron las vestiduras, el manto y todo lo valioso que el Señor llevaba, y ellos estaban queriendo aprovecharse ahora que Él está crucificado. Lucas capítulo 23 en el versículo 33. Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El haber sido crucificado, mis hermanos, significó que horadaron sus manos. Ahí metieron los clavos como en sus pies. Y hermanos, todo ese peso, ¿se imagina usted lo que es estar colgado? Un amigo en una ocasión se resbaló y quiso él tomarse de algo para sostenerse, pero su cuerpo pesaba más que de donde él estaba agarrado y el dedo se le cortó. Así literalmente vi cómo quedó sin un dedo el amigo. ¿Se imagina usted lo que es estar crucificado? Lo que es estar colgado, todo el peso del cuerpo soportando los clavos. Y por eso hay una expresión que dice: no fueron los clavos los que te sostuvieron, fue tu amor. El amor a la humanidad. Esa escritura de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. El Señor sufrió todo esto y en San Juan nosotros lo leemos. Juan capítulo 19 en el versículo 23. Juan 19 en el versículo 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. El Señor quedó solo, mis hermanos, solo. A Él lo abandonaron sus seguidores, aquellos que dijeron que si era necesario morir por Él, moriría, el caso de Pedro. Pero ¿sabe usted que al final solo 3 quedaron? 3 personas. María, la madre, al fin y al cabo, por eso dice el refrán: madre para 100 hijos y padre para ninguno, dice, por los padres irresponsables. Y aquí vemos solo a 2 mujeres, 2 mujeres nada más. No es nada raro, mis hermanos, que en la iglesia, en las congregaciones, prevalezca la mujer. Aquí lo vemos al pie de la cruz, 2 mujeres: María, la madre de Jesús, y María Magdalena y Juan, el discípulo amado, el discípulo más joven. Los demás se fueron, todos le abandonaron. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Oigan, el Señor se quedó solo. Y muchas veces se pudiera pensar y decir: qué fracaso, qué decepción de quedarse solo. Pero el Señor, el varón de dolores profetizado, se mantuvo hasta el final. Ojalá nosotros también, hermanos y amigos, nos mantengamos hasta el final firmes, fieles a todo lo que el Señor padeció por amor a la humanidad. Agradezcamos a Dios, mis hermanos. Demos muestras de nuestra gratitud con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida, no solo en la iglesia, sino en todo lugar. Agradezcamos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por haber sufrido todo por amor. Ahora hay muchos que también están deseosos de recibir a Jesús en su corazón. Hágalo, no dude más, espere ese amor en su vida, y de esta manera usted va a disfrutar la vida eterna. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.